Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Las piedras Rai son grandes piedras calizas talladas en discos circulares con un agujerito en el centro, como un donut de piedra, utilizadas como moneda en la isla de Yap, en el Pacífico Sur, durante generaciones. Esa piedra caliza se extraía en las islas cercanas y se traía a la isla de Yap en barco, lo que requería enormes cantidades de tiempo y energía. Prueba de trabajo, si se quiere, lo que hacía que las piedras Rai fueran escasas y difíciles de producir. Luego llegaron los europeos con mejores tecnologías, bigotes y barcos más grandes que permitieron a estos traer muchas más piedras Rai a la isla. La producción de piedras Rai en la isla disminuyó drásticamente a medida que aumentaba el flujo. La proporción de piedras, perdón. Las piedras Rai ya no eran, por tanto, tan difíciles de producir ni tan escasas y pronto dejaron de utilizarse como moneda. Este es un ejemplo de cómo un avance tecnológico deja obsoleto un dinero que antes era bueno. Y además, seguramente quedaba muy bien en el salón. Bien, en el mañanero de hoy voy a hacer un breve repaso al dinero para abordar por qué Bitcoin hoy está ya en máximos. No corras a mirar el precio porque no está en máximos contra el euro o contra el dólar, pero te sorprenderá saber que está en máximos frente a la mayoría del planeta, o casi. Además, mostraré datos que explican cómo Wall Street está vendiendo la idea de Bitcoin, que va relacionado con este tipo de dinero, y qué implicaciones tiene esto para el precio de Bitcoin en los próximos meses, meses en los que sí, pues podríamos llegar a verlo en máximos frente a todo. Perdón, que me he ahogado con algo. No con una piedra de Yap, esas deben ser muy grandes. A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han utilizado distintos tipos de monedas: conchas, cuentas, piedras, ray, sal, plata, oro. El oro, como sabemos, venció porque ha sido el único capaz de mantener su escasez, en concreto su relación existencias-flujo, stock to flow, frente al auge de la tecnología humana. Ese stock to flow o ese gráfico o ese parámetro de existencias contra el flujo es o muestra la proporción entre un bien en circulación y las nuevas unidades producidas anualmente. Es un gráfico que se ha usado a veces para definir o tratar de explicar Bitcoin. Como sabéis, Plan B, que se hizo famoso gracias a ese gráfico Stock to Flow, lo que hacía era calcular el Stock to Flow de Bitcoin y compararlo al Stock to Flow o a ese gráfico de existencias producción o existencias flujo para otras monedas, como en este caso el oro. La inversa de esa relación entre existencias y flujo puede compararse con la tasa de inflación del activo en cuestión. El oro ha mantenido durante miles de años esa relación existencias-flujo en torno a 67, un número bonito. Sin más, dicho de otro modo, el aumento anual de la oferta de oro ha sido de alrededor del 1,5% de media, a pesar de toda la innovación en tecnología minera de los últimos 2000 años. Vamos, que es como si el oro tuviese su propio ajuste de dificultad. No importa cuánto suba la tecnología dedicada a minar oro, por mucho que se han puesto en algunos años a minar oro como si no hubiese un mañana, la media de nuevo oro o de nueva inflación de oro, digamos, se mantiene en alrededor del 1,52%. Cuanto más oro se extrae, como sabemos, más difícil es extraer más oro, porque nuevamente el oro que todavía no se ha extraído está en lugares más inaccesibles, ¿vale? Bueno, pues así es como ha funcionado el oro y así es como el oro ha mantenido ese gráfico o esa relación existencias-flujo tan sólida que solamente se ve ahora pronto desplazada por Bitcoin. Los libros de contabilidad de las materias primas, como el oro, se rigen, como vemos, por tanto, por la naturaleza misma de las cosas. En cambio, los libros de contabilidad de dinero crediticio, como sería el dinero fiduciario, el dólar o el euro, no está regido por la naturaleza, sino que lo está por los seres humanos, lo cual viene pues con sus propios problemas. El dinero fiat, como sabemos, existe desde hace unos 100 años, el oro desde hace más de 2000. Por historia, claramente el fiat no gana, pero gana por tecnología, igual que el nuevo dinero desplazó a las piedras Rai. Una vez que la información pudo viajar a través de los continentes a la velocidad de la luz, las transacciones pudieron realizarse a través de dichos continentes a esa misma velocidad, lo que significaba que el dinero tenía que viajar a la velocidad de la luz. El oro
claramente no era suficientemente portátil en una sociedad digital y de esta manera el dinero fiat se acabó imponiendo al oro que antes se había impuesto a los otros dineros que he comentado. Así fue como los dineros fiat se pusieron de moda y todos los países a día de hoy tienen el suyo propio. Mejor o peor gestionado y con mayores o menores efectos red. Como he comentado, los libros de contabilidad del dinero crediticio, ese dinero fiat, están regidos por seres humanos, lo que hace o que los vuelve, vulnerables a la codicia y otros vicios que tenemos los humanos. Bien, pues en ese mundo de dineros fiat, no todos son igual de valiosos. Y en este punto, hoy, justo en este punto, se puede observar perfectamente la diferencia entre ambos dineros, pues podemos observar hoy, y no siempre, pero hoy sí, que Bitcoin está en máximos en unos dineros, es decir, frente a unas monedas, y no está en máximos frente a otras. Bitcoin concretamente está en máximos frente a las monedas de Laos, Burundi, Malawi, Nigeria, Myanmar, Etiopía, Pakistán, Cuba, Ghana, Egipto, Congo, Irán, Surinam, Sierra Leona, Turquía, Sudán, Siria, Argentina, claro, Líbano y Venezuela. Pero no solamente estos, también Sudáfrica, casi, y, interesante este caso, Japón. En todos estos países, con todos esos dineros fiat que cada uno de ellos tiene, pues con su yen, con su peso, seguro que alguno de estos tiene un peso, con su lira, como sabéis los nombres de los dineros fiat no son la leche de originales. Bueno, pues en todos estos países y todos esos dineros fiat encontramos que Bitcoin ya está en máximos. Y me parece sorprendente el caso de Japón, porque he comentado, pues sí, Laos, Burundi, Malawi, Nigeria, Argentina, Venezuela, Líbano, países que sabemos que tienen monedas destruidas. Egipto también, por si acaso, Cuba. Pakistán también sorprende, es verdad que lo están haciendo muy mal, pero bueno, tampoco lo pondrías en los países que están muy mal gestionados. Pero ves, Japón también tiene a Bitcoin en máximos, que ya empieza a sorprender. Concretamente, si calculas, como he hecho yo, más o menos, el porcentaje de población que ahora mismo mira el gráfico de Bitcoin y lo ve en máximos, está en el 17,35% de la población mundial. Casi una quinta parte del planeta hoy se levanta y dice, coño, Bitcoin está en máximos, que a tope, pero podemos tirar un poquito de esta cuerda a ver hasta dónde nos lleva y podemos ver que frente al yuan y la rupia, monedas de China e India respectivamente, Bitcoin está a más o menos, un poquito más en el caso de China, un poquito menos en el caso de India, a un 10% de subida de máximos históricos. En el momento en el que esto se produjera, el 53% de la población, que es lo que tenemos si añadimos a ese porcentaje anterior las poblaciones de China y la India, el 53% de la población se levantarían y verían a Bitcoin en máximos. Un momento en el que más de la mitad del mundo tendría a Bitcoin en máximos históricos. ¿Qué supone esto para estas poblaciones? Bueno, pues para ellos simplemente supone que Bitcoin ya ha ganado, al menos en un aspecto muy concreto, que es en el de mantener el valor de ese ahorro. Así pues, en la carrera de dineros, en la que hemos visto las piedras, el oro, el fiat, Bitcoin empieza a presentar la candidatura más potente que en estos países que ven que en Bitcoin no solamente pueden ahorrar mejor, sino que además encuentran un dinero que es perfectamente portátil y escaso. En Occidente, y por Occidente me refiero a Europa, Inglaterra y Estados Unidos, básicamente, en Occidente no estamos en ese punto todavía, estamos más o menos a un 30% de subida para llegar a los máximos, o sea que aún está lejos, pero sí que estamos en el punto en el que parece obvio que Bitcoin es mejor que el oro, o al menos así es como creo que se está vendiendo en Wall Street. Es verdad que no se puede afirmar o empezar a ver a Bitcoin como un candidato sólido, suficientemente sólido, como para competir contra el dinero fiat, al menos como digo en Occidente, pero sí contra el oro. Y estimo que así es como se está vendiendo en Wall Street. Si tuvieras que vender la idea de Bitcoin, siendo pues eso, un trabajador de Wall Street, un trabajador de BlackRock, un trabajador de un fondo de inversión, un trabajador de cualquier empresa que se dedique a asesorar sobre cuestiones financieras, llamará a sus clientes y les dirá que Bitcoin es como
oro digital, básicamente. No les veo en este punto diciendo que Bitcoin se va a comer al dólar, porque esa sería una conversación que probablemente no acabaría demasiado bien, llevaría a muchos sitios difíciles para el vendedor. Total, que solamente lo estén vendiendo como que Bitcoin es como oro digital. Y podemos apoyar o soportar esta afirmación mía viendo que han salido casi 2.000 millones de dólares de los ETFs de oro desde que los ETFs de Bitcoin han salido. O sea que desde el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin han salido 2.000 millones de dólares de los ETFs de oro y han entrado 3.400 millones en los ETFs de Bitcoin. Una salida del oro y entrada en Bitcoin que se ha visto acelerada recientemente, incluso en el contexto en el que nos encontramos de preocupación por el interés real que se recibe con la deuda si la inflación sigue subiendo, un tema del que hablé en el mañanero de ayer. O sea que tenemos un mundo en el que hay preocupación por los intereses reales. Cuando eso pasa, normalmente la gente se va al oro y lo que estamos viendo es que la gente sale del oro y entra en Bitcoin. Lo cual me lleva a pensar claramente que en Occidente lo que se está haciendo, y concretamente en Estados Unidos, es llamando a la gente que tiene dinero y que tiene una parte de su cartera en oro y diciéndoles, mira chico, ¿por qué estás en oro? Si el oro ha perdido la carrera frente a Bitcoin, métete a Bitcoin y pon ese 2-3% en la cartera que tienes en oro, mételo en Bitcoin. De hecho, encuestas a consejeros financieros independientes americanos que manejan alrededor de 8 trillones de dólares. Esas encuestas muestran que el 77% quieren tener un 2,3, un 2 o un 3% de Bitcoin en cartera. Y claro, si tú quieres tener eso en cartera, tienes que sacar algo de la cartera. Y creo que lo fácil es, en este punto, sacar oro. Así que vemos esa carrera hacia un mejor dinero que continúa, que en algunos lugares del mundo ya tiene a Bitcoin como posible vencedor y que en otros lugares, bueno, al menos sí que adelanta al oro claramente. Dejadme 30 segundos para hablar de una cosa y luego quiero hablar de el apalancamiento de los fondos de pensiones y cómo se relaciona con el apalancamiento en cripto y en Bitcoin y de otras cuestiones acerca de la protección de tu riqueza, así como de Lambos y Porsches. Bueno, 30 segundos simplemente para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así recibir un email, básicamente, los fines de semana, con un tema concreto explorado en profundidad, un tema concreto que, claro, tendrá que ver con Bitcoin, aunque, bueno, luego os contaré un ejemplo que veréis que, bueno, igual os sorprende, pero bueno, sí, podéis suscribiros en la página web del podcast, un podcast sobre bitcoin.com, y podéis también ayudaros al tiempo que me ayudáis si decidís comprar Bitcoin y hacerlo a través de Relay. Relay es una empresa suiza que se dedica a la venta y compra de Bitcoin solamente, y puedes comprar Bitcoin con ellos de manera fácil y rápida, siguiendo el enlace que está en la descripción, que además te da un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox que está haciendo cosas bastante guapas últimamente. No puedo anunciar nada, pero bueno, Bitbox está funcionando muy bien y, como sabéis, es un dispositivo USB que te permite la autocustodia de tu Bitcoin, cosa que querrías hacer si no quieres que otro tenga acceso a tu riqueza. Como mucha gente tiene su riqueza en fondos de pensiones que tienen que buscar más dinero, más rentabilidad. Esto es una pelea que acecha a todos los que tienen que vivir en un mundo fiat. El Financial Times comentaba en un artículo reciente que los planes públicos de pensiones estadounidenses que gestionan activos por valor de cientos de miles de millones de dólares recurren cada vez más a arriesgadas estrategias de apalancamiento. Al menos 8 grandes fondos públicos de pensiones de Estados Unidos recurren a préstamos en efectivo u otras estrategias de apalancamiento. CalSTRS, uno de estos fondos de jubilación, que curiosamente tiene 8 letras en su nombre y solamente una vocal, ha votado este mes a favor de permitir que el fondo tome prestados hasta 30.000 millones de dólares, lo que equivaldría al 10% de su cartera. Y CalSTRS lo justifica así. La estrategia de apalancarse ha cobrado importancia a medida que estos gigantescos fondos han ido inmovilizando una parte mayor de sus activos en inversiones ilíquidas como el capital riesgo, las infraestructuras y el sector inmobiliario. El dinero que cogen prestado puede ayudar a aumentar la rentabilidad, reequilibrar las carteras y dar acceso a los fondos a efectivo sin tener que vender esos activos ilíquidos que seguramente si tuviesen que vender hoy supondrían la quiebra de dicho fondo de pensiones. Total, que tienen un montón de cosas que son ilíquidas, como NFTs, por ejemplo,
que si los vendiesen verían que no valen lo que tienen en libros y por tanto lo que está haciendo es recurrir a préstamos que les den liquidez. El uso de este apalancamiento puede, como sabemos, resultar contraproducente, como ocurrió hace poco en Inglaterra cuando los fondos de pensiones ingleses tuvieron que vender esos bonos ingleses que estaban con unas pérdidas bastante serias que bueno, arrojaron unos resultados muy negativos en estos fondos de pensiones e hicieron y provocaron un rescate por parte del Banco de Inglaterra. Que, a ver, no tiene por qué pasar nada, ¿no? El apalancamiento no es malo per se, ¿no? Es como una escopeta sin seguro. No tiene por qué pasar nada, pero no deja de ser gracioso que desde las autoridades siempre se pasen el día mandándote avisos de los riesgos del apalancamiento y lo peligroso que es todo esto, y luego lo que hagan sea poner tu dinero en estos fondos de pensiones que precisamente se dedican a apalancarse con tus ahorros para la jubilación. A ver, realmente no tendrían que hacer esto si hubiese la posibilidad de ahorrar en un buen dinero, lo cual me lleva al comienzo del mañanero de hoy. Pero bueno, en el mundo en el que estamos ahora mismo, con el dinero fiat vencedor, hay que invertir en algo, pues el dinero fiat va perdiendo valor y si tú quieres llegar a una jubilación en la cual aún tengas un dinero que valga algo, pues tienes que invertirlo para recibir más dinero en el futuro. Si tuvieses esto en un dinero sólido, por ejemplo, pues no tendrías este problema, porque ese mismo dinero valdría para comprar en el futuro, igual que vale para comprar en el presente. Bueno, no es este el caso, pero volviendo al tema del apalancamiento, esta cuestión me abre la posibilidad de tratar un tema, y es el apalancamiento en el sector cripto durante el último ciclo. Y es que British Hodl, un tipo con un handle interesante, comentaba el otro día esta cuestión en un espacio en Twitter. Decía que en el bull run, en el mercado alcista de 2020-2021, es decir, el último mercado alcista que ha habido en cripto y Bitcoin, la gente no tenía mucho dinero. O sea, no es que la gente fuese pobre, sino que la gente que invertía en estos activos no era gente con mucho dinero, a diferencia un poco de lo que está pasando hoy con los fondos de inversión. Entonces, como era gente que no tenía mucho dinero, lo que hacían era apalancarse. Por ejemplo, en Binance y en FTX, donde podían hacerlo invirtiendo a 10 veces más el capital que ellos tenían. Además, se metían en otras monedas que ofrecían posiblemente mayor rentabilidad. Cuando la cosa se ponía un poco en su contra, pues claramente se les liquidaba a todos. Y comparaba esto, British Hodl, con el mercado alcista en el que estamos entrando actualmente, que a diferencia del anterior, está más cargado de gente con dinero, es decir, gente rica que tiene su dinero en fondos de inversión, en fondos de pensiones y que simplemente quieren mantenerse ricos y están mirando de meter, pues eso, entre un 1 y un 3% de su cartera en Bitcoin. Y no son personas que vayan a estar chequeando el precio de Bitcoin todos los días, simplemente se van a meter aquí y se han metido aquí porque Bitcoin es lo más grande que hay dentro de lo que es los dineros duros, potencialmente dineros del futuro. No porque entiendan Bitcoin o les importe un carajo. Si Doge fuese el más grande, pues igual habrían entrado en Doge, también si hubiese un ETF sobre Doge. Lo cual me parece que tiene sentido y me hace gracia porque vemos que mientras que el sistema fiat se dirige hacia un mayor apalancamiento, cosa que antes ocurría con cripto, cripto por su parte se dirige cada vez más hacia el dinero duro, siendo esto Bitcoin, lo cual, bueno, sería bonito si lo viésemos llegar bueno, si llevásemos esto hasta sus últimas consecuencias. Y hablando de últimas consecuencias, es importante siempre tener en cuenta la protección de tu riqueza, y a este respecto quiero hablar de una noticia de Elon Musk, que ha decidido sacar todas las empresas que tenía en Delaware y meterlas o constituirlas en otros estados americanos. Hace esto porque en Delaware, donde estaba constituida su empresa Tesla, le han impedido acceder a su riqueza. La cosa es que Elon Musk se puso se hizo un contrato de pago, un salario extraño en Tesla cuando empezó, y básicamente lo que estimó fue que no iba a cobrar nada, pero luego iba a cobrar una salvajada si conseguía que Tesla llegase, pues eso, a la luna y más allá. Cosa que nadie se creyó en su día, pero al final sí que lo consiguió. Total, que ahora que Tesla ha llegado a la luna y más allá, pues Elon dice, oye, pues yo voy a cobrar lo mío. Que lo mío, o lo de Elon en este caso, son 56.000 millones de dólares. Al anunciar que se iba a pagar 56.000 millones de dólares, este juez de este juzgado de Delaware ha decidido que no, que eso está feo y que es injusto que es injusto básicamente que se ejerza
la propiedad privada sobre algo sobre lo que existe supuestamente la propiedad privada, que es la empresa Tesla. Vamos, que un juez o un juzgado en este caso dice que los accionistas, ¿no? los propietarios de la empresa no pueden decidir cuánto se le paga al jefe de dicha empresa. Lo cual, bueno, pues a mí me parece un poco raro porque al final tú tienes la posibilidad de hacer lo que quieras con lo que es tuyo, ¿no? Y si se llegó a este acuerdo, pues por romper ese acuerdo no me parece que sea algo que esté ayudando al ejercicio de la propiedad privada. Total, que Elon Musk lo ve igual y dice, bueno, pues me voy a ir de Delaware, y avisa de que esto es lo que deberían hacer otras empresas también. Y es que al final esto es como tener Bitcoin en tu monedero o tenerlo en una bolsa. Si tú no tienes tu riqueza o acceso a la misma de manera sencilla, o si tienes que depender de un tercero, sea un juzgado o sea una bolsa, para que te dé acceso a tu dinero, pues te encuentras en una posición en la cual es posible que alguien te impida acceder a tu propiedad, sea pues eso, acciones de Tesla o Bitcoin. Así que mírate esto, como mírate el mercado de vehículos. Los Porsches parece ser que van a estar más caros, al menos en Estados Unidos, durante un tiempo, y es que el fabricante de automóviles de Porsche ha retrasado la entrega de estos vehículos hasta finales de marzo para sustituir un componente electrónico procedente de China occidental, que supuestamente en China occidental usan trabajo forzado. Estados Unidos prohíbe la importación de productos que han sido fabricados con trabajos forzados, y por tanto esa pieza que iba a ser necesaria para esos Porsches pues no existe ahora mismo y tendrán que encontrarla en otro lugar, lo cual hace que haya menos Porsches y posiblemente el precio de los Porsches suba. Que tú dirás, bueno, no pensaba comprarme un Porsche ahora mismo. Bueno, yo tampoco, pero el tema de los superdeportivos es interesante. Y he estado estudiando un poco sobre esta cuestión porque me parece que todo lo que ocurrió alrededor de la impresión de dinero masiva que se produjo, como sabéis, en el 2020, tuvo un impacto muy curioso en los superdeportivos, y ahora que eso ha cambiado, la resolución de esta historia me parece interesante y tiene que ver con el dinero, como siempre, y con Bitcoin en particular. Así que creo que será un tema que trataré en una de esas newsletters a la que os digo que os podéis suscribir en la descripción del podcast, o bueno, os podéis suscribir en la website del podcast. Pero bueno, dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, y hoy voy a hacerlo un poco diferente, ¿vale? Porque quiero hablar de un tal Kevin Smith, quien tristemente murió un día como hoy. Y luego voy a hablar de otro, ahora veréis por qué. Kevin Smith, como digo, murió, y es un actor, o fue un actor famoso por su papel como Hércules. Y haciendo de Hércules, o de Ares, uno de los dos, o sea, un semidios o un dios, haciendo de este papel murió cayendo de una torre de atrezo que había en un escenario de estos. Y bueno, quería recordar a Kevin Smith porque me venía bien para hablar de los riesgos de hacer pasar por algo que no es. Hoy que he hablado de dineros que pretenden serlo y no lo logran, pero bueno, me parece un poco cruel. así que oye, pues nuestra memoria esté con Kevin Smith, y dejadme recordar a otro para acabar con mejor sabor de boca, que fue PJ O'Rourke, escritor, que como escritor tiene un par de citas interesantes. La primera es que dar dinero y poder al gobierno es como darle whisky y las llaves de un coche a un adolescente, frase con la que creo estamos todos de acuerdo. Y la segunda, con la que quiero dejaros, es que, como dijo Rourke, siempre leer algo que os haga quedar bien si morís justo mientras lo estáis leyendo. Una frase que me parece épica, que he traducido así sobre la marcha, o sea que igual no es perfecta, pero creo que se entiende. Compartid esto si os ha gustado, suscribiros a la newsletter en la página del podcast, unpodcastsolidco.com. Comprad Bitcoin, si así queréis, a través de Relay para hacerlo con un descuento y con mayor celeridad, rapidez y sencillez. Celeridad y rapidez siendo lo mismo. Y guardadlo en una Bitbox, este USB tan bonito y útil para la autocustodia de tu Bitcoin. ¡Hala! Ya estaría. Mañana más.